directivo quizás o estratégico, ¿no? O de implantación de la innovación en las empresas. Y bueno, al final el subtítulo un poco es de los datos a ventaja competitiva, un poco porque es el núcleo de lo que nos facilita la inteligencia artificial, ¿no? Pero quiero darle un toque como más generalista, ¿no? Cómo llevar la innovación a la ventaja competitiva, ¿no? Realmente. Bueno, cualquier cuestión podéis interrumpirme realmente, ¿vale? En realidad me gusta conversar, ¿no? O compartir conocimiento. Bueno, sabéis que el objetivo de este programa es impulsar, pues eso, la capacitación, ¿no? El acompañamiento de emprendedores, profesionales, empresas en el ámbito de las tecnologías habilitadoras, como son estas, ¿no? La inteligencia artificial, Big Data, y un poco, pues eso, fomentar el emprendimiento innovador, ¿no? El acompañar en la transformación digital, ¿vale? Y bueno, en eso estamos, ¿vale? Me presento un poco más, aunque la verdad que la introducción ha sido bastante detallada. Efectivamente, actualmente soy director del Departamento de Consultoría Tecnológica en ITI. ITI es un centro tecnológico. Nuestra misión principal es la transferencia de tecnología, la habilitación. Somos más de 300 profesionales, trabajamos con más de 400 clientes, ejecutamos más de 150 proyectos al año. Y bueno, también tenemos una forma de asociación, entonces contamos con más de 260 organizaciones con las que estamos asociados. En mi caso particular, en nuestro departamento, el foco es la innovación, pero la innovación aplicada. O sea, realmente lo que hacemos día a día es tratar de llevar los resultados de los equipos de investigación y desarrollo a las empresas, ¿no? A sus procesos productivos, ¿no? Además, ¿no? Y por la relación que tiene con esta charla, actualmente también tengo adjudicada una plaza de profesor experto en Big Data en el Centro Nacional de Excelencia de Inteligencia Artificial y Big Data. Y bueno, y también pues colaboro con la Universidad Politécnica como profesor asociado en áreas bueno, pues de ingeniería de software, sistemas de información estratégicos y del ámbito, ¿no? De lo que estamos hablando hoy. Y entonces, a lo que venimos, o lo que espero es que vengamos a hablar de innovación, ¿vale? La innovación es un proceso que nos tiene que llevar a tomar decisiones diferentes, ¿no? O sea, el objetivo de la innovación es cambiar los resultados en nuestro negocio, ¿no? Esto es una primera, digamos, premisa, ¿no? Que hay que tener clara. Pero la innovación no es investigación y desarrollo, ¿vale? O sea, es una innovación aplicada. O sea, lo que queremos es aplicar nuevas capacidades a nuestros procesos, ¿no? Cosas que no estamos haciendo en nuestros procesos de negocio, pero son cosas que ya se están aplicando en otros ámbitos, ¿no? Y que funcionan, ¿vale? Entonces, aquí siempre me viene un poco a la mente una frase que me solía decir un ejecutivo director de innovación de una empresa, que cada vez que yo le mencionaba alguna idea, ¿no? Así un poco intentando innovar, pues me decía, Manuel, experimentos no, ¿no? O sea, esto es la empresa, ¿no? Aquí de lo que se trata es de obtener una ventaja competitiva, ¿no? De obtener un retorno de las inversiones. Si quieres experimentar, vete al laboratorio, ¿no? Pero las capacidades se desarrollan en el laboratorio y en producción lo que queremos es ventaja competitiva, ¿no? Entonces, esto es una primera regla que hay que tener muy clara en la innovación, ¿no? Y ahora cuando vayamos al caso de la inteligencia artificial y el Big Data, pues lo que tenemos que perseguir es eso, ¿no? Es conseguir una mejora del valor de nuestros productos, de nuestros servicios, ¿no? Una ventaja competitiva aplicando la inteligencia artificial. Experimentos no. El, y bueno, pues si nos centramos en lo que es la ventaja competitiva, pues básicamente, digamos, la innovación es el proceso, ¿no? Pero el objetivo, ¿no? O lo que queremos es que nuestro negocio crezca en valor, ¿no? ¿Y el valor cómo se mide? Pues
bueno, hay distintos indicadores, ¿no? Al final, el valor lo podemos medir como el margen de beneficios que obtenemos, si estamos cumpliendo los puestos de oportunidad o no, si estamos sacando productos antecedentes, ¿no? Al final, el, el indicador lo tenemos que elegir en cada caso, incluso, ¿no? En cada proceso de innovación, ¿vale? Lo que sí que está competitiva consiste en obtener mejor resultado que nuestra. Manuel, no sé si a alguien más, a mí en principio se me corta. Sí, sí, se corta, se queda congelado. Sí, A todos. estás congelado. Una pregunta, ¿las diapositivas luego las vais a compartir? Sí, luego Competencia ahora os de forma pasaré sostenida. la información, está todo en el chat. De acuerdo, gracias. Ahora os lo Lo paso. siento. Manuel, no sé si nos has oído, se te corta de vez en cuando y te quedas congelado. Sí, sí, voy a cambiar de red. Vale, vale. A ver. ¿Ahora me escucháis mejor? Sí, ahora en principio sí. Esperemos que Vale, sea de continuo. Cualquier sí, cosa sí. te voy avisando, Manuel. Tranquilo. Vale. Bueno, no sé si conviene que repita lo anterior o más o menos me habéis seguido. ¿Hola? A ver, si quieres empezar, esta es la segunda diapositiva, ¿verdad? Has vuelto. Esta es la primera innovación. Vale. El tema de innovación, Ujú. a Vale. ver, básicamente el resumen era, la innovación es para tomar nuevas decisiones en nuestro negocio, ¿no? Para cambiar los resultados del negocio, pero sin experimentos, ¿no? Esto es como la primera conclusión. Cosas que estén probadas, ¿no? Cosas que funcionen en otros negocios, ¿vale? Si lo que queremos es probar tecnología, queremos hacer experimentos, pues eso en laboratorio, ¿no? La innovación se aplica sobre producción, si no, no es útil, no es posible, ¿vale? Y ahora estábamos hablando estaba transmitiendo el concepto de ventaja competitiva, ¿no? Digamos, la idea es que la innovación es el proceso, la secuencia de actividades, ¿no? Son las tareas que tenemos que ejecutar, pero el objetivo realmente es la ventaja competitiva, ¿no? El obtener un mayor valor en nuestro negocio, ¿no? El aumentar el valor que tiene nuestro negocio. ¿Cómo se mide ese valor? Pues es lo que comentaba, ¿no? Depende del proceso que estemos ejecutando de innovación, depende de cuál sea el objetivo, ¿no? Depende de cuál sea la mejora que queremos obtener, pues a lo mejor lo mediremos con un margen de beneficio, a lo mejor será cuánto nos cuesta sacar al mercado un producto, el tiempo, ¿no? El coste de oportunidad, a lo mejor será relativo a la satisfacción, ¿no? Que percibe el cliente, ¿no? La reputación de nuestro negocio, bueno, el tiempo que nos cuesta recuperar esa inversión, no lo sé, ¿no? Al final, cada escenario tendrá una métrica diferente, ¿no? Pero quizás lo que sí que es importante aquí, cuando se habla de innovación, es el concepto de ventaja competitiva, ¿no? La ventaja competitiva consiste en obtener mejores resultados que nuestros competidores, en la métrica que queramos, ¿no? Pero mejores resultados, pero sobre todo de forma sostenida en el tiempo, durante tiempo, ¿no? O sea, aquí no vale lo de repente tener ahí digamos, un impacto inmediato y directamente caer al suelo, ¿no? Aquí de lo que se trata es de introducir cambios en nuestros procesos de negocio que se mantengan en el tiempo, ¿no? Que nos mantengan en una ventaja competitiva, ¿vale? Y eso implica un cambio estructural, ¿no? Y si hacemos ese cambio estructural, será difícil que nos igualen, ¿no? O que nos copien, ¿vale? Claro, esos cambios estructurales pues no son triviales, ¿no? Y ahí es un poco donde aparece pues la resistencia, ¿no?
a la innovación, ¿no? Vamos a ir hablando un poco de eso, ¿vale? Si vamos al caso concreto de la inteligencia artificial y el Big Data, la inteligencia artificial y el Big Data como tal no son innovación, ¿no? En realidad son tecnologías habilitadoras. O sea, en realidad lo que nos permiten es aplicar cambios, ¿no? Que producen esa innovación, ¿vale? La diferencia respecto a la inteligencia artificial con otras tecnologías, ¿no? O con otras técnicas que se introducen en los negocios es que es la potencia, la capacidad que tienen estas herramientas, ¿no? La inteligencia artificial Big Data nos permite abordar problemas que no se pueden resolver con otras tecnologías, ¿no? Y en particular, pues tienen una capacidad de transformación de los negocios muy alta. Digamos, la capacidad que resume un poco la potencia de la inteligencia artificial Big Data es la capacidad analítica, ¿no? La capacidad analítica en distintos momentos, ¿no? Del ciclo de vida de las organizaciones. La inteligencia artificial nos permite entender qué ha pasado en nuestro negocio históricamente, ¿no? En el pasado, ¿no? A eso se conoce un poco como pues, la capacidad descriptiva de la inteligencia artificial, ¿no? Pero también por qué, ¿no? ¿Por qué han pasado esos eventos, ¿no? ¿Por qué se ha desarrollado nuestro negocio de esta manera? A eso se le suele hacer referencia como la capacidad diagnóstica, ¿no? De, de evaluación de por qué estamos en esta situación, ¿no? Una vez somos capaces de entender qué ha pasado históricamente y por qué hemos llegado a esta situación, pues la propia capacidad analítica de la inteligencia artificial nos va a permitir anticipar el futuro, ¿no? Digamos, qué va a pasar en los siguientes tiempos, ¿no? En los siguientes periodos, ¿vale? Y a esto se le llama habitualmente pues, la capacidad predictiva, ¿no? De la inteligencia artificial. Y bueno, pues el poder anticiparnos al futuro, ¿no? Nos lleva a plantear escenarios, ¿no? Escenarios que podrían ocurrir, acciones que nos podrían modificar ese futuro, ¿no? Porque sabemos dónde estamos y sabemos cómo hemos llegado hasta aquí. Por tanto, conocemos las palancas, ¿no? de cambio de nuestro negocio, ¿vale? Y podríamos empezar a simular escenarios, ¿no? Podríamos empezar a optimizar qué escenario es el que más nos interesa, ¿no? Y podríamos identificar, pues, qué acciones de mejora tengo que aplicar ahora para conseguir un determinado objetivo en el futuro. Esto es la capacidad prescriptiva, ¿no? O de recomendación que tiene la inteligencia artificial, ¿vale? Y bueno, pues llegado a ese momento en el que entiendo el pasado, sé por qué estoy en la situación actual, puedo anticiparme al futuro o incluso, pues eso, obtener qué acciones podría realizar ahora para cambiar el futuro, pues ya llegamos al momento de la creación de nuevos modelos de negocio, ¿no? La transformación del negocio, pues en base a ese conocimiento, ¿no? A esa analítica que hemos realizado, ¿no? Es lo que se viene a denominar pues, la capacidad generativa, ¿no? De la inteligencia artificial, ¿no? Ya no analítica pasado, sino incluso la de creación de nuevos escenarios, ¿vale? El, el, la inteligencia artificial, esto también es relativamente importante, la inteligencia artificial no es una solución software, no es un artefacto, no es un producto. La inteligencia artificial es un framework de desarrollo, es una plataforma, es una aproximación metodológica, pues como la orientación a objetos o la programación estructurada no sé, el proceso de desarrollo de software clásico. Al final es un conjunto de herramientas, ¿no? Es un conjunto de buenas prácticas, un conjunto de ideas, ¿no?
que nos permiten desarrollar sistemas inteligentes, ¿no? Los sistemas inteligentes son sistemas que se comportan emulando, ¿no? O que podrían ser asimilables a cómo se comportaría un ser inteligente, ¿no? En la misma situación, ¿vale? Pero como os digo, lo importante es la capacidad que nos ofrece esta tecnología, ¿no? Porque nos va a permitir, pues eso, per- per- va a tener capacidad de percepción, ¿no? Con los sistemas inteligentes vamos a poder eh, a- eh, adquirir datos sobre el entorno en el que estamos, ¿no? Vamos a poder identificar en qué situación nos encontramos, ¿no? Ese contexto lo vamos a poder transformar en alguna forma de conocimiento, ¿no? Que además vamos a poder recordar, ¿no? Vamos a tener capacidad de memoria, ¿no? De histórico de eventos, ¿no? De secuencia, ¿no? De escenarios en los que nos vamos encontrando. En base a esos escenarios, ¿no? O a esa memoria, en los sistemas que desarrollemos pues, pueden razonar, ¿no? Pueden extraer conclusiones, ¿no? O incluso pueden hacer preguntas, ¿no? O inferir, ¿no? Nuevos estados, ¿no? O nuevas situaciones, ¿vale? Esto, esto va muy ligado al concepto de aprendizaje, ¿no? También de adaptación, ¿no? De adaptación a nuevos entornos, ¿no? O autonomía, ¿no? Autonomía, ¿vale? Claro, todo esto pues, es muy profundo, ¿no? Estoy casi enumerando titulares, ¿no? De cosas que puede llegar a hacer que podemos llegar a construir con la inteligencia artificial, ¿no? Pero un poco lo que pretendo es eso, es como dar esa sensación de infinito, ¿no? De capacidad, porque eso es lo que tienen las tecnologías habilitadoras, ¿no? Es la diferencia, ¿no? Cuando innovas con una tecnología que, digamos, tiene un ámbito muy concreto, ¿no? O con una capacidad muy concreta, pues bueno, al final se trata de aplicar esa innovación y ya está, ¿no? No tiene mucha historia. Aquí, claro, aquí cuando intentamos innovar con inteligencia artificial y Big Data, pues el abanico es tan amplio que tenemos que centrar el tiro, ¿no? Tenemos que ver cuál es la forma que efectivamente nos va a llevar a ese objetivo de mejorar la competitividad, ¿no? La productividad de mi negocio, obtener esa ventaja competitiva, ¿no? Y eso es un poco el núcleo de lo que os quiero contar, ¿vale? La inteligencia artificial el impacto de la inteligencia artificial, ¿no? La aplicación de esas capacidades se tiene que poder medir, ¿no? En general, la innovación se tiene que poder medir, porque si no, no sabemos si está funcionando bien o mal, ¿no? Entonces, afortunadamente, la inteligencia artificial nos, nos ofrece también un conjunto de métricas, ¿no? De formas de medir cuál es el desempeño de los sistemas que estamos desarrollando, ¿vale? Además, esas métricas son bastante sofisticadas, ¿no? Se pueden adaptar a nuestro caso de uso, ¿no? O a la mejora concreta que estamos persiguiendo, ¿vale? A nuestro objetivo, ¿no? Al objetivo que queremos conseguir con esta mejora. ¿Vale? Y, bueno, pues eso es un poco al final lo que nos va a permitir medir si estamos teniendo éxito con la introducción de esta tecnología o no. ¿Para qué? Pues para ver si llegamos al objetivo que nos hemos marcado o no, ¿vale? Esto también es un aspecto importante, ¿no? Cuando iniciamos un proceso de innovación o cuando introducimos, en este caso, la inteligencia artificial o el Big Data en nuestros procesos de negocio, lo tenemos que hacer con un objetivo que de nuevo tiene que estar ligado al retorno de la inversión, ¿no? A garantizar la sostenibilidad de nuestro negocio, la viabilidad, el margen, ¿no? O alguna métrica económica, ¿no? O
o que garantice la sostenibilidad de lo que estamos haciendo, ¿no? Porque si no, rápidamente se nos va a ir al suelo, ¿no? No van a renovarnos la iniciativa, ¿vale? Entonces, bueno, pues al final, afortunadamente, la inteligencia artificial y Big Data son tecnologías que también nos van a permitir realizar esa evaluación del desempeño de lo que estamos haciendo y ver si estamos llegando al objetivo o no. Y luego también otra cosa interesante que tienen estas tecnologías es la realimentación, ¿no? Digamos, la capacidad de mejora continua, ¿no? Digamos, la iteración, ¿no? De hecho, esto es una cosa que retomaré un poco más adelante, ¿no? Pero los proyectos de innovación basados en inteligencia artificial y data necesariamente tienen que ser iterativos, ¿no? Tienen que ser procesos en los que partimos de una línea base, ¿no? De un desempeño inicial y vamos mejorando ese desempeño mediante iteraciones, ¿no? Mediante ciclos, ¿no? Mediante versiones, ¿no? de lo que estamos haciendo, ¿vale? Últimamente, ¿no? La inteligencia artificial bueno, digamos que se ha democratizado por la interacción, ¿no? que estamos teniendo los humanos, sobre todo a través de pues, los típicos modelos de lenguaje, ¿no? Pues, ChatGPT, Gemini, todos estos, ¿no? Un poco la facilidad, ¿no? que nos ofrece la inteligencia artificial de comunicarnos con el lenguaje natural, ¿no? Pues escribiendo ahí una pregunta y esperando a que nos conteste como si fuera una persona, ¿no? Bueno, esto es un tipo de problema, ¿no? De uso de la inteligencia artificial, pero lo habitual, lo normal en los procesos de negocio en el entorno corporativo es de predicciones, clasificaciones, segmentaciones, ¿no? Procesos, digamos, de optimización, ¿no? De mejora de procesos a un nivel técnico, ¿no? Informático, de procesos software, ¿vale? Y otra cosa que sí que es, digamos, más interesante es el concepto de explicabilidad, ¿no? La explicabilidad hace referencia a que los resultados que nos devuelven los modelos de inteligencia artificial se tienen que poder explicar, ¿no? Tenemos que ser capaces de describir cómo hemos llegado a esa predicción, ¿no? O por qué estamos clasificando a un determinado individuo le estamos poniendo una etiqueta concreta, ¿no? O el, por qué son más importantes unas variables de negocio que otras, ¿no? Digamos, cualquier resultado que nos dé un modelo de inteligencia artificial, tenemos que ser capaces de explicarlo, ¿vale? Esto es algo que en inicio surgió quizás un poco por la duda, ¿no? razonable de si estas tecnologías realmente eran capaces de hacer ese tipo de tareas, ¿no? Y de alguna manera ¿no? Como Santo Tomás, ¿no? Y si no lo veo, no lo creo, ¿no? Es decir, dime cómo has llegado a eso, si no, no me fío, ¿no? De que estés acertando, ¿no? Que me estés dando buenos resultados, ¿no? Pero bueno, digamos que a día de hoy, más allá de ese aspecto de generar confianza, ¿no? El que te expliquen cómo han llegado a lanzar esa predicción, se está empezando a hacer un uso, digamos, descriptivo también, ¿no? Si tú me explicas cómo has llegado a eso, pues yo voy a poder aprender cuáles son las palancas de mi negocio, ¿no? Voy a poder pues, identificar cuáles son los puntos críticos, ¿no? O en qué me tengo que fijar para sacar provecho de mi negocio, ¿no? O para tomar decisiones. Eso es un poco la segunda, la derivada, ¿no? Al final, a veces, ¿no? A veces ocurre que no es tan importante el lanzar predicciones, ¿no? Como saber cuáles son las palancas de mi negocio, ¿no? O cuáles son las variables críticas, ¿no? Que tengo que cuidar, ¿no? O que tengo que
que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones. A lo mejor a mí me da un poco igual que me digas cuál es el, el precio del producto que tengo por el mercado. Me interesa más que me digas que la gente está valorando más el color del producto, ¿no? Digamos, le da mayor importancia, pagaría más dinero por determinados colores de producto, ¿no? Que por el tamaño o por el peso, ¿no? Al final, eso me marca una estrategia de negocio, ¿no? Me permite tomar decisiones centradas en esa variable, ¿no? En el color. Vamos a ver, ¿no? ¿Qué provecho le puedo sacar a esa característica en mi negocio, ¿no? ¿Cómo puedo mejorar el margen, ¿no? de determinados colores? ¿Cómo puedo reducir los costes, ¿no? También sería lo mismo, ¿no? ¿Cómo puedo planificar la producción para generar más artículos de ese color, ¿no? Me está guiando un poco en la estrategia de negocio, ¿no? Entonces la aplicabilidad es algo que ahora mismo estamos, de hecho, pues como poniendo el foco, ¿no? En cómo aumentar las capacidades explicativas de la inteligencia artificial, ¿vale? Y luego, bueno, también un poco relacionado con este aspecto están pues, temas como la robustez, ¿no? La robustez básicamente es la integridad, digamos, ¿no? El que los resultados se puedan reproducir, ¿no? Pues eso, que si yo te pregunto, ¿no? Si yo te lanzo una predicción, pues que si te la lanzo una vez me dices una cosa y a la siguiente me digas la misma, ¿no? O parecida, ¿no? Porque si no, si esto tiene un componente totalmente aleatorio, pues no me sirve, ¿no? Pero también incluye aspectos relacionados con la ética, la moral, ¿no? La privacidad, los sesgos, ¿no? Digamos que sea íntegro, ¿no? Es un poco el objetivo de los modelos. Aquí también posiblemente tuvo un origen quizás, pues eso, normativo, ¿no? O legal, pero bueno, pues a día de hoy se ha convertido en un elemento crítico, ¿no? La privacidad es lo primero que se pone en duda cuando intentas introducir pues, tecnologías de este estilo, ¿no? En determinadas organizaciones, pues eso, lo primero que te dicen es yo no voy a subir mis datos a ChatGPT, ¿no? ¿No? Yo necesito una solución local, ¿no? Que me garantice la privacidad de mis datos, ¿no? Bueno, pues, el espionaje industrial, ¿no? Bueno, esto ha pasado en otras tecnologías, ¿no? En las unidades de red, ¿no? En nube, ¿no? Que inicialmente nadie quería subir datos a la nube, ¿no? Como espacio de almacenamiento por si se copia mi competidor. Y bueno, ahora hay grandes organizaciones que tienen todos sus datos en nube, ¿no? No tienen ninguna infraestructura física, ¿no? Bueno, de nuevo, lo interesante es que estas tecnologías soportan todo esto, ¿no? O sea, son capaces de facilitar versiones, ¿no? O configuraciones que se ajusten a tus criterios de privacidad, ¿no? O que eliminen sesgos, ¿no? O que cumplan determinados criterios éticos, morales, ¿no? O de integridad, ¿vale? Y eso, o sea, por eso estas tecnologías, ¿no? En concreto, pero en general, todo lo que son tecnologías que denominamos habilitadoras, ¿no? O incluso tecnologías disruptivas, digamos, ¿no? Es donde realmente la capacidad de innovación es superior, ¿no? La capacidad de poder transformar el negocio, ¿no? De cambiar decisiones en los negocios para obtener una ventaja competitiva, pues se maximiza, ¿no? Se potencia, ¿vale? A ver, porque veo cosillas aquí en el chat. Vale, no. Vale. Vale. Manuel, la Ya, presentación no la tienes en modo presentación, lo digo para que se pueda ver así más grande. perdón. Ah, Vale, ahora sí, ¿verdad? Vale. sí, ahora sí, perfecto. Gracias. Vale, entonces, nada. Vale, entonces,
Bueno, entonces, por ir aterrizando un poco la historia, ¿no? ¿Qué entendemos por sistema inteligente, ¿no? O qué, qué vamos a poder desarrollar, ¿no? O qué vamos a poder introducir en nuestros procesos de negocio, en nuestros servicios, ¿no? Incorporando la inteligencia artificial Big Data, ¿no? Al final lo que vamos a poder hacer es generar productos, servicios, ¿no? Nuevos modelos de negocio inteligentes, ¿no? Y entonces, qué es un sistema inteligente, ¿no? En qué consiste la inteligencia? Bueno, pues aquí de nuevo se abren muchos frentes, ¿no? Porque porque es una disciplina, como decía antes, ¿no? Es una aproximación, pues tiene distintas versiones, ¿no? Distintas familias. Y entonces, bueno, pues según la disciplina de aprendizaje automático, que es, a día de hoy es la que está más consolidada, ¿no? La que realmente nos, nos puede aplicar en entornos productivos, digamos, un sistema inteligente es software, ¿no? Un programa, ¿no? Un aplicativo que nos permite convertir el conocimiento en ventaja competitiva. Esto quizás es una frase así como más abstracta, ¿no? Digamos, la base del aprendizaje automático es realizar un entrenamiento, ¿no? El entrenamiento es un proceso en el que se parte de datos de nuestra organización, datos históricos, ejemplos, ¿no? Si queréis, lo podemos ver así, ¿vale? Y mediante aplicación de algoritmos de extracción de conocimiento, lo que hace es como extraer, ¿no? Como obtener de forma automática las reglas del negocio. Digamos, los sistemas inteligentes, según la disciplina de aprendizaje automático, lo que van a hacer es entender nuestro negocio, aprender nuestro negocio, deducir cuáles son las reglas del negocio, ¿vale? Y para eso únicamente necesita ejemplos, datos, ¿vale? Por eso se le denomina automático, ¿no? O aprendizaje automático, porque digamos, son sistemas capaces de una manera automática, ¿no? Sin intervención humana, extraer el conocimiento del negocio, ¿no? Las reglas del negocio, ¿vale? ¿Y qué se obtiene con ese proceso de aprendizaje automático? Pues lo que genera es un artefacto que ellos llaman modelo, modelo, que es el que nos va a dotar de esas capacidades que nombrábamos antes, ¿no? A través de esos modelos vamos a poder hacer predicciones, ¿no? Vamos a poder identificar cuando de repente hay una anomalía en mi sistema, ¿no? Digamos, ese uso diagnóstico. Vamos a poder preguntar acerca del pasado, ¿no? Por qué hemos llegado a la situación actual. O sea, las capacidades que os comentaba antes, ¿no? Es decir, vamos a tener ahí como un asistente, ¿no? Un experto en el negocio, ¿vale? Al cual yo le voy a poder ir preguntando, ¿no? O pidiendo información, ¿vale? Le voy a poder decir qué acciones tendría que tomar ahora para conseguir un determinado objetivo, lo que sería el objetivo, ¿no? O incluso le voy a poder pedir pues, que me genere nuevos productos, nuevos servicios, que me añada variables, ¿no? A mi negocio para ver cómo evolucionaría, ¿no? Digamos que es, pues eso, como el oráculo, ¿no? El experto del negocio, ¿vale? Que me va a asistir en mi toma de decisiones, ¿vale? Y además, bueno, claro, si a medida que vayan cambiando mis datos, ¿no? Que al final es como la representación del negocio, a medida que vayan cambiando el negocio, pues voy a poder ir haciendo como esas fases de reentrenamiento, ¿no? Voy a poder volver al paso anterior, ¿no? Al del entrenamiento, pues para ir adaptando ese oráculo, ese experto, a los cambios que se producen en mi negocio, ¿no? En un modelo de mejora continua, ¿no? De evolución, ¿vale? Como os digo, aquí un poco el punto clave es que todo esto se consigue de una manera automática partiendo de datos, ¿no? De ejemplos, ¿vale? Del historial de lo que ha ocurrido en mi organización.
Y eso es lo que le da también esa potencia, ¿no? Esa potencia de uso, ¿no? El que básicamente lo que vamos a tener que hacer es orientarlo hacia cómo extraer el conocimiento de negocio. Bueno, pues no es tan trivial, ¿no? Pero en este momento lo tengo que vender así, ¿no? Porque se trata de cómo mostrar capacidad de la inteligencia artificial, ¿no? Sí que es verdad que, claro, sí que vamos a poder hacerlo, pero habrá que guiarlo un poco, ¿no? En esta gráfica lo que intento es un poco explicar un poco mejor qué es esto del, del, del uso descriptivo, ¿no? Diagnóstico, predictivo, prescriptivo, ¿vale? No sé si veis mi ratón. ¿Veis el ratón mío? Se ¿Alguien? ve pequeñito, pero se ve muy Vale, pequeñito. vale. Vale, es por ir señalando en la gráfica. A ver, cuando hablamos de uso descriptivo de la inteligencia artificial, lo que estamos haciendo es, digamos, hablar sobre el histórico de los datos, ¿no? Es decir, imaginaos que esta gráfica, imaginaos que es una señal de un sensor, ¿no? La temperatura de la máquina con la que estoy produciendo mis productos, ¿no? Y que a mí me interesa monitorizar porque, bueno, dependiendo de determinados rangos, pues podría romper la máquina, por ejemplo, ¿no? Entonces, o tener un menor consumo energético, con lo cual mejoro el margen, ¿no? O aumentar la velocidad de producción de las piezas, con lo cual tener más venta al final también, ¿no? Más stock, ¿no? O sea, al final, esto podría, este dato tan básico como la temperatura, por ejemplo, de una máquina, se puede transformar en decisiones de negocio, ¿no? Que me van a generar esa ventaja competitiva. Ese es el contexto, de todo lo que os estoy comentando relativo a la innovación, ¿no? Pero aterrizando a la inteligencia artificial, cuando hablamos de uso descriptivo, a lo que nos referimos es que voy a poder extraer el conocimiento, las reglas de negocio, ¿no? Que explican cómo se comporta la temperatura en mi máquina, ¿vale? Entonces, el sistema inteligente que desarrolle con esta innovación, ¿no? Con este proceso, me va a permitir, me va a explicar, pues, por qué la temperatura tiene esta evolución, ¿no? Pues a lo largo del día sube, ¿no? Y de repente ya, pues, empieza a bajar, ¿vale? Claro, si ese sistema inteligente es capaz de extraer ese comportamiento, las reglas de negocio que producen este comportamiento, inmediatamente, ¿no? Como consecuencia directa, voy a poder utilizar ese sistema inteligente para identificar cuando de repente ocurre una anomalía, ¿no? Imaginaos, ¿no? Si esto es la curva de la temperatura, ¿no? De mi máquina, si de repente yo estimo, ¿no? O ese sistema estima que tendría que haber como una linealidad aquí, ¿no? En la curva, y resulta que estoy tomando la temperatura de la máquina y tengo algo que es totalmente diferente, pues potencialmente ahí está pasando algo, ¿no? Digamos, puede haber una anomalía, ¿no? De repente hay un riesgo, ¿no? Y esto es lo que se conoce, pues eso, como el uso diagnóstico, ¿no? El uso diagnóstico hace referencia a que hemos aprendido un comportamiento, ¿no? Nuestros modelos tienen identificadas unas reglas de negocio y de repente en la realidad, ¿no? En el mundo real, estoy identificando cosas diferentes, ¿no? Ahí ha pasado algo, ¿no? Entonces, fijaros es la aplicación directa a alertas, ¿no? A eso, a poder atender a situaciones excepcionales, ¿no? La capacidad de desarrollar sistemas que reaccionan ante eventos inesperados, ¿no? Con esta tecnología de repente es muy sencillo desarrollar ese tipo de sistemas, ¿no? De control, a lo mejor, ¿no?
claro, si soy capaz de, ¿no? Si el sistema inteligente puede explicar el comportamiento, puede extraer las reglas, conoce las reglas de negocio, incluso de repente identifica situaciones anómalas, ¿no? O que pueden representar un riesgo, pues parece que ya es bastante directo el que pueda anticiparse al futuro, ¿no? Si sabemos cómo se comporta la temperatura de la máquina, pues podemos suponer que en tiempos futuros, ¿no? Que con determinadas características, pues va a tener ese mismo comportamiento y por lo tanto, va a poder predecir, ¿no? Pues cuál sería la temperatura en eventos posteriores, ¿no? Si sé si soy capaz de explicar cómo está la temperatura hoy, cómo se comporta la temperatura hoy, seguramente la podré predecir mañana, ¿no? Y de aquí a un año ¿sabes? Y ahí es cuando estamos hablando de la predicción, del uso predictivo, ¿vale? En esta gráfica, pues eso es, digamos que aquí en este punto estaríamos actualmente, ¿no? Y somos capaces de avanzar, ¿no? Cómo se va a comportar la temperatura en tiempos futuros, ¿vale? Y el prescriptivo que os mencionaba antes tiene que ver con esa capacidad de simulación, ¿no? De escenarios y de obtener cuáles son las recetas, qué acciones tendría que realizar para conseguir un determinado objetivo en el futuro, ¿no? La idea es si puedo predecir el futuro, ¿no? Si puedo configurar distintos escenarios, ¿no? Y predecir cuál es el futuro en esos escenarios, pues puedo hacer el camino inverso, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué cosas tendría que hacer hoy para conseguir un determinado objetivo en el futuro, ¿no? Y eso es el uso prescriptivo, ¿no? Cuando lo que le estamos pidiendo al modelo es que nos diga qué tengo que hacer para conseguir un objetivo al futuro, le estoy pidiendo una prescripción, ¿vale? Pero al final el mecanismo es el de la predicción simulado, ¿no? O en distintos escenarios, ¿vale? Entonces, esto, a ver, aquí estamos hablando de la temperatura, ¿no? Pero pensarlo en términos generales, ¿no? Al final lo que estamos hablando es de características, ¿no? De nuestros objetivos de negocio, ¿no? Podríamos estar hablando de clientes, ¿no? Si soy capaz de explicar cómo son mis clientes, ¿no? Pues voy a poder ser capaz de identificar que un cliente tiene un comportamiento extraño, ¿no? Voy a poder predecir qué va a hacer un determinado cliente en el futuro, o en un uso prescriptivo, puedo averiguar qué cosas tendría que cambiar en mi cliente para conseguir un determinado objetivo, ¿no? Y aquí pues eso, es donde empieza a llevarse la potencia de la inteligencia artificial, pues a procesos de negocio incluso más humanos, ¿no? Porque al final, bueno, pues eso, el sensorizar una máquina, pues bueno, no deja de ser así como un proceso muy industrial y bueno, eh, ya hace mucho tiempo que existen técnicas de control de procesos, ¿no? Bueno, pues eso, de informática industrial, ¿no? Pero claro, cuando hablamos de humanos, ¿no? De productos, de conceptos de negocio, ¿no? Como menos digitales, pues es cuando empieza a tener esto como mayor potencia, ¿no? Es como más sorprendente, ¿no? Como os digo, pues esta técnica de extracción de conocimiento me permite pues describir cómo son mis clientes, cómo son mis productos, cómo es el mercado, ¿no? Cómo son mis proveedores, ¿no? Conceptos más relacionados con negocio, ¿no? Y me va a permitir pues identificar situaciones que no son normales, ¿no? O que no entraban dentro de nuestro concepto, ¿no? Y poder actuar, ¿no? Poder reaccionar. Si de repente un cliente tiene un comportamiento extraño, pues y me interesa conservarlo, pues a lo mejor le puedo llamar, ¿no? Para ver qué le pasa. Puedo predecir cómo se van a comportar mis clientes, por lo tanto, puedo utilizar esa información pues, para hacer presupuestos, ¿no? O predicciones de ingresos, de gastos, ¿no? Con lo cual puedo tener esa información anticipada,
pues me va a permitir optimizar las inversiones, ¿no? O orientar qué tipo de inversiones tengo que realizar para satisfacer a los clientes según su comportamiento futuro, ¿no? Y también, pues un poco eso, lo que os decía, qué acciones puedo realizar para modificar el comportamiento de mis clientes, ¿no? Esto es el marketing directo, pero con inteligencia artificial, ¿no? A qué clientes tengo que llamar para ofrecerles no sé qué cosa y eso me va a provocar un comportamiento determinado. Ese tipo de, de funcionalidades, ¿vale? De eso estamos hablando. En la inteligencia artificial hay como una serie de problemas que claramente son como naturales, ¿no? Digamos que hay problemas que la inteligencia artificial resuelve mejor que otras tecnologías, ¿vale? Y aquí un paréntesis, ¿no? Es decir, a veces nos empeñamos en utilizar una tecnología para todo y lo inteligente es utilizar la tecnología para el caso concreto, ¿vale? Entre esos distintos escenarios, pues encontramos lo que es el problema de la clasificación, ¿vale? Básicamente, de lo que se trata es de poner una etiqueta, ¿no? O sea, cuando tenemos varios tipos de individuos, ¿no? Y lo que queremos es nombrarlos, ¿no? O queremos darles una categoría, ¿no? Una clase, ¿vale? Bueno, en este ejemplo básicamente tendríamos varios tipos de vivienda y lo que queremos es clasificarlas entre distintos rangos de precios, ¿no? Alto, medio, bajo, lo que sea. Esto es un tipo de escenario que la inteligencia artificial aprende muy bien, ¿vale? En base a ejemplos. Al final utiliza criterios estadísticos, ¿no? Y entonces, bueno, pues es capaz de establecer rangos, ¿no? O establecer probabilidades de pertenencia a un determinado grupo o etiqueta, ¿vale? El otro escenario típico propio de la inteligencia es la regresión, ¿vale? Las regresiones básicamente lo que tratan es de predecir, ¿no? O de calcular valores numéricos continuos, generalmente, ¿vale? Pues aquí estaríamos hablando del precio de la vivienda, ¿no? La temperatura, ¿no? O el número de trabajadores que necesito para atender a la demanda, ¿no? O qué demanda voy a tener de un determinado producto, ¿no? Al final, es eso, valores numéricos continuos, ¿no? Estos dos problemas entran dentro de lo que es el aprendizaje supervisado, básicamente, ¿vale? El aprendizaje supervisado es una familia de problemas en las que el sistema aprende en base a ejemplos con la solución, ¿no? O sea, yo le voy a tener que proporcionar al sistema ejemplos de casas de precio medio, alto, bajo, ¿no? Muchos ejemplos hasta que él establezca como esos rangos, ¿no? Esos criterios, ¿no? De clasificación y ya lo haga de forma automática. O lo mismo aquí, ¿no? Le voy a tener que dar muchos ejemplos de precios de vivienda con sus características y él va a deducir cuáles son las depende de cuadrados, de habitaciones, en qué piso está la vivienda, el barrio, pues ya lo deducirá él. O sea, yo al final le voy a dar características de viviendas y el precio de mercado que tendría, ¿vale? Luego hay otros problemas en los que lo que se persigue es identificar grupos, ¿no? Características, ¿vale? ¿Qué variables influyen, ¿no? O qué variables tienen más importancia en un contexto, ¿vale? O sea, le podría preguntar a la inteligencia artificial cuáles son las características que determinan el precio de la vivienda, ¿no? Y además me diría en qué grado de importancia, ¿vale?
es más importante el número de habitaciones y además, digamos que mejora el precio de la vivienda 5 veces más que los metros cuadrados, ¿no? O la mitad, ¿eh? Este tipo de problema también se utiliza para la reducción de dimensionalidad. Y esto es básicamente cuando tengo muchas variables, ¿no? Tengo muchos parámetros en mi negocio, ¿no? Tengo pues eso, como muchas características y lo que quiero es reducir a lo importante, ¿no? Identificar qué es, qué es lo que realmente se convierte en una palanca para el negocio, ¿vale? Pues eso, cuál es la característica más influyente para que un cliente me compre un producto o no me lo compre, ¿vale? El- Esto es la familia de influenciadores clave, reducción de dimensionalidad, ¿vale? Bueno, digamos, el cuarto problema típico que resuelve o digamos que es nativo de esta tecnología es la segmentación, ¿no? La segmentación básicamente lo que persigue es crear grupos de características que comparten ciertos individuos, ¿vale? Esto lo que nos diría es, pues bueno, que tengo un tipo de viviendas están alejados del núcleo urbano, que son de tipo unifamiliar, que tienen una media de 2.000 metros cuadrados de parcela, ¿no? O sea, y tengo otras que están en el centro del núcleo urbano, normalmente son apartamentos en fincas, ¿no? Un tamaño mucho menor, ¿no? Y un precio más elevado, ¿no? Pues al final es identificar grupos, ¿no? Segmentos de mi población, ¿vale? De nuevo aquí lo que nos va a identificar es qué características comparten esos individuos, ¿no? ¿Qué comportamiento común tienen esos individuos? ¿Vale? Y aquí, en estos dos tipos de problemas, es donde entra en juego esto que os comentaba anteriormente de poder influir en el comportamiento de mis clientes, mis proveedores, mis productos, mi mercado, ¿no? Al final, claro, si yo identifico cuáles son las características determinantes, ¿no? O que les hacen comportarse de una manera u otra, pues yo puedo afectar a esas características, ¿no? Si puedo aumentar el número de cuartos de baño de mi casa para aumentar el valor, ¿no? Si identifico que el criterio más importante para el precio de vivienda es pues el número de habitaciones o la altura, me va a permitir tomar decisiones para beneficiarme de ese conocimiento, ¿vale? Incluso eso, transformar clientes que no me van a comprar en clientes que sí que me van a comprar en base a aplicar pues beneficios, ¿no? O promociones o algo que cambie esa característica que le hacen que no me vaya a comprar, ¿no? Y llevarlo hacia uno que sí que me compra, ¿vale? Entonces, y de nuevo, ¿no? Por reforzar lo que decía anteriormente, aquí también un poco a veces pasa esto, que no es tan importante generar el artefacto modelo, digamos, ¿no? Al cual le voy a poder preguntar, como el extraer esas reglas de negocio, ¿no? El poder explicar, ¿no? Por qué ha llegado a esas conclusiones, ¿no? O por qué esas características son más influyentes, ¿no? Bueno, digamos el quinto escenario, pero que en realidad se deriva de los anteriores, es la capacidad es cuando introducimos la memoria, digamos, ¿no? Cuando no solo soy capaz de identificar una, digamos, predecir un valor continuo, ¿no? Sino que puedo predecir una secuencia, ¿no? De valores, pues entonces hablamos de series temporales, ¿vale? Lo mismo, cuando no solo soy capaz de poner una etiqueta a un individuo, ¿no? Sino que puedo poner etiquetas a una serie
de individuos que van en secuencia, pues hablamos de reglas de asociación. Entonces, ¿esto que me permite? Pues como predecir conjuntos de eventos futuros, ¿vale? Pues voy a poder, pues si soy capaz de predecir cuántas unidades me van a comprar a las 9 de la mañana, pues voy a poder predecir a las 9:05, a las 9:10, 9:30, ¿no? Y entonces voy a poder crear una secuencia, ¿no? Sí, una planificación de la venta, ¿eh? Si la puedo anticipar, pues puedo aprovecharla ahora pues para organizar los horarios del personal, para aprovisionarme de la materia prima necesaria para elaborar esos productos, o incluso anticiparme más y comprar esa materia prima en un momento en que tenga precio bajo y sacar ahí una ventaja, ¿no? Y empezamos ahí a acercarnos a la ventaja competitiva, ¿no? Si aplico ese conocimiento a la toma de decisiones, ¿no? Estratégica, pues es cuando consigo una ventaja competitiva, ¿no? Que me genera un valor constante, ¿no? Que persiste en el tiempo. ¿Vale? Y bueno, quizá yo personalmente me gusta hacer este ejemplillo porque es muy directo respecto a cuál es la diferencia entre extraer ese conocimiento de una manera manual, digamos, ¿no? O a cómo lo hace la inteligencia artificial, ¿vale? En este cuadrito de mandos, pongo por aquí, a ver, voy a compartirlo. Voy a compartir la otra pantalla. Vale, esto es un cuadrito de mandos de Power BI. Básicamente, a ver, esto, sí, a ver. Vale, esto es un cuadrito de mando muy sencillo que básicamente analiza las características la- las características de los pasajeros del Titanic, ¿vale? Y bueno, un poco tengo aquí 200 mensajes. Vale, un poco el objetivo de este proceso de extracción de conocimiento sería identificar cuáles son las características típicas, ¿no? O que identifican a los pasajeros que fallecieron en el Titanic o que se salvaron en el Titanic, ¿vale? Entonces, básicamente, digamos, la estrategia de comunicación de este cuadro de mandos digamos, la metáfora, ¿no? De este cuadro de mandos está basada en 4 dimensiones principales, que son la edad de los pasajeros, la categoría del pasaje, ¿no? En la que embarcaron, el sexo, femenino, masculino, y luego, bueno, en otra pestaña hay por aquí la ubicación geográfica de donde embarcaron, ¿vale? El puerto de embarque, digamos, de los pasajeros, ¿vale? Entonces, y después, bueno, por otra parte, digamos, lo que es la metáfora a nivel de uso, digamos que va desde datos más agregados, más generales en la parte izquierda, hacia datos más específicos, ¿no? A medida que vamos yendo hacia la derecha, ¿vale? Y concretamente aquí en la última columna es donde aparece la información, digamos, que me va a identificar el perfil de los pasajeros, ¿vale? Y digamos que sería un poco lo que utilizaría para la toma de decisiones, ¿vale? Entonces, bueno, por explicar un poco el análisis, digamos que en el Titanic subieron 1.309 pasajeros, como indica aquí arriba, de los cuales sobrevivieron 500, ¿vale? Por lo tanto, digamos que la tasa de supervivencia media era del 38,2%, ¿vale? Esto ya me da una información de valor en cuanto a que, pues eso, como que tengo un tercio, ¿no? No, imaginemos, vamos a subir al Titanic. Si subo al Titanic, así de entrada tengo un tercio de probabilidad de supervivencia, ¿no? Si entramos a más detalle, ¿no? Si visualizamos la información en base a la edad,
pues lo que nos dice este cuadro de mandos es que la edad media de los pasajeros era 30 años aproximadamente, ¿vale? Que la distribución de la población estaba concentrada en esa edad, obviamente, ¿vale? Pero que, bueno, había un grupo de población que hemos etiquetado como niños, ¿no? Que, bueno, pues que estaba por esta zona de aquí, concretamente 90 niños de los 1.300, ¿vale? Y luego también había un grupo de población que aquí han denominado de edad avanzada, ¿no? Bueno, que incluso, pues eso, el pasajero con mayor edad era de 80 años, ¿vale? La distribución de la población por grupo de población, pues era más o menos así, eso, el 60, ¿no? El 61,3 es la edad media de los de edad avanzada, 30 de adultos, 4 de niños, ¿vale? Pero esto de aquí, todo esto de aquí es básicamente explicabilidad, soporte, ¿vale? O sea, ¿esto para qué sirve? ¿Por qué se hacen los cuadros de mando? Porque tenemos que darle confianza al usuario, ¿no? Entonces, bueno, seguramente un experto de negocio, al ver este cuadro de mando, diría, ah, pues sí, la edad media de los pasajeros era 30 años, vale, estupendo. Ah, pues sí, había un hombre de 80 años, me acuerdo, ¿no? Me lo contaron, ¿vale? Sí, pues la edad media era 61 años, ¿vale? Digamos, de alguna manera le estamos generando confianza para llegar al dato que le cuesta la vida, en este caso, ¿no? Que el 56% de los niños se salvaron, ¿vale? El 37% de los adultos se salvaron y el 34% de los niños de los de edad avanzada se salvaron, ¿no? Con lo cual, a la vista de esta información, ¿no? Pues digamos, la conclusión a la que llegaríamos es, el perfil ideal para sobrevivir al Titanic es el de los niños, ¿no? Digamos, el grupo de población que más tasa de supervivencia tenía el Titanic era el de los niños, el 60%, ¿no? O el 56,65%. Si hacemos ese análisis para la categoría de pasaje, pues la historia sería un poco más o menos la misma, ¿no? El, el ticket medio, ¿no? O la tarifa media que se, de los pasajes, ¿no? Del Titanic era 33.000 libras, ¿no? O la moneda que tuvieran en ese momento. ¿Vale? Esto es información de soporte, ¿no? El, la mayoría de pasajeros iban en tercera clase, luego en segunda clase, en primera clase y en último término en segunda clase. Digamos que hoy ibas en tercera o ibas en primera, pues en segunda clase eran un poco ahí como los raros, ¿vale? Y bueno, aquí hay unos rangos de precios máximos, mínimos. Todo esto es soporte, como os digo, ¿vale? El dato importante es este, es el 62% de los pasajeros que viajaban en primera clase se salvaron, el 43% de segunda clase se salvaron y el 25% de tercera, ¿no? Por tanto, de nuevo, ¿no? La conclusión dirigida a toma de decisiones sería, bueno, pues si quiero subir al Titanic y me quiero salvar, pues tendría que ser niño, ¿no? O sea, tendría que viajar en Titanic antes de 12 años y tener posibilidad de comprarme un billete de primera clase. Si no, no subo, ¿vale? Otra dimensión, el sexo femenino masculino. Aquí está clasificado así, ¿vale? El viajar al doble de pasajeros masculino o femenino, la distribución de la población es más o menos homogénea, obviamente el doble masculino o femenino, pero de nuevo, el dato importante, ¿no? El 73% de viajeros que estaban clasificados como sexo femenino se salvaron y solo el 19% de masculino, ¿no? Por tanto, de nuevo, toma decisión, pues tendría que viajar, ¿no? Antes de 12 años, primera clase, femenino, ¿vale? Y si vamos al puerto de embarque, lo mismo, ¿vale? Bueno, aquí representa el tamaño de la bolita, representa la cantidad de pasajeros, los tonos estos azul, ¿no? Y azul más oscuro, en la cantidad de que murieron, azul, y que sobrevivieron en más oscuro, ¿vale? Por tanto, bueno, pues tendría que volver a hacer un análisis. El punto de embarque más interesante sería este de aquí, ¿no? Chipburgo, ¿cómo se diga? Hay una mayoría de pasajeros supervivientes, ¿vale? ¿Qué es lo que estoy intentando transmitir? Estoy intentando transmitir que
en una aproximación clásica de análisis de datos, de extracción de conocimiento, digamos lo que sería inteligencia de negocio, el usuario, o sea, por una parte tiene que haber un diseño muy importante de la experiencia de uso, ¿no? He insistido mucho en datos agregados, ¿no? En dimensiones como filas, ¿no? La última columna como el dato importante, ¿no? Digamos que aquí estamos, este tipo de herramientas de inteligencia de negocio suelen introducir capacidades de análisis exploratorio, ¿no? De combinatoria, pues si soy elder y voy en tercera clase, ¿qué probabilidad tengo de sobrevivir? Pues un 12,5, ¿no? O sea, de poder de forma activa al usuario ir simulando distintos escenarios y ir aprendiendo, ¿no? O extrayendo ese conocimiento, ¿vale? ¿Y cuál es la aproximación basada en inteligencia artificial? Pues bueno, aquí en esta herramienta, por eso la utilizo como ejemplo. Esta herramienta tiene aquí un visual, ¿vale? Que dentro tiene implementado un algoritmo, en este caso de la familia de influenciadores clave, ¿vale? De manera que la experiencia de inteligencia artificial sería mi objetivo, yo no sé cuáles son las reglas de negocio, ¿vale? Pero sí que tengo ejemplos, ¿no? de pasajeros, ¿no? Y sé si se salvaron o si murieron, ¿no? Entonces, dime tú, ¿no? Digamos, esta es la dinámica de uso, ¿no? Inteligencia artificial, dime cuáles son las características que más influyentes, ¿no? O incluso con qué valor, ¿no? Para determinar si un pasajero se salva o muere. Aquí, este control, como os digo, pues bueno, yo podría decirle que quiero analizar si el pasajero sobrevive o muere, ¿no? Esta es digamos, el atributo en el que viene especificado si un pasajero sobrevive o muere, el survival este de aquí, ¿vale? Concretamente me interesa saber cuándo un pasajero sobrevive y concretamente quiero saberlo en función de lo que decíamos antes, ¿eh? El sexo, la categoría del pasaje, esto está aquí, ¿vale? Aquí la categoría del pasaje, ay, perdón, el- aquí, quiero explicarlo por la categoría del pasaje, quiero explicarlo pues esto, por los rangos de edad, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Y quiero explicarlo en base a la ciudad o el puerto de embarque, ¿vale? Entonces, fijaos, la diferencia entre una aproximación analítica clásica, ¿no? BI, y la aplicación de técnicas de extracción de conocimiento, inteligencia artificial, es que yo no tengo que prepararme el cuadro de mando, yo no tengo que estar buscando información analítica. El propio proceso de extracción de conocimiento me va a decir que digamos, el pasajero que se salvó, el perfil de pasajero que se salvó era el que tenía sexo femenino, ¿no? La misma conclusión a la que hemos llegado antes, pero con la gran diferencia de que esto es automático, ¿no? O se ha generado en base a ejemplos, ¿vale? El sexo es femenino, ¿vale? Y eso, además, ¿no? El que el sexo sea femenino contribuye en casi 4 veces más que si es masculino para que sobrevivas, ¿vale? Siguiendo el segundo criterio, ¿no? que más influiría en que te salves sería la categoría pasaje, ¿no? Viajar en primera clase, ¿vale? A continuación, el rango de edad, ¿vale? Concretamente entre 0 y 10 años, incluso afina más, ¿no? Es decir, pues, es capaz ya no es niños 0 a 12, no, de 0 a 10, ¿no? O incluso me podría decir en qué edades qué años, ¿no? Es más influyente. Y los que embarcan en Chipur, ¿vale? Más allá, o sea, puede llegar a construir segmentos de población, ¿no? Grupos de población, grupos de características que maximizan o minimizan esa tasa de supervivencia, ¿no? Hay un segmento de población que es los que están descritos por aquellos que embarcaron en una ciudad diferente a Southampton, ¿vale? Que viajaban en primera clase y que tenían sexo femenino, ¿vale? Ese grupo de población
tenía una tasa de supervivencia del 97,3%. O sea, casi todos estos se salvaron, ¿vale? Esto es un 60% más que la media, ¿no? O sea, es un grupo de población privilegiado, ¿vale? Además, tiene cierto soporte, es decir, bueno, es relativo, ¿no? Pero es un 6% de la población. Es decir, no estamos hablando de un individuo o dos, ¿no? Es un segmento que podría ser representativo, ¿vale? Sabes que, bueno, pues eso, este tipo de algoritmos, ¿no? Este tipo de capacidades generan una potencia de extracción de conocimiento muy interesante si lo aplicamos a nuestros negocios. Y eso es lo que destacamos, ¿no? Como herramienta de innovación. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, empezamos por aquí. Perdón, voy a cambiar las transparencias. Vale, pues lo que se ha comentado. Ahora bien, hay otras disciplinas, ¿vale? Como os decía, la inteligencia artificial es una gran familia. Hay muchas aproximaciones, ¿vale? De hecho, ahora os hablaré de los modelos de inteligencia artificial, ¿no? Según la disciplina de los agentes inteligentes, que es, bueno, es una línea que ha aparecido a lo mejor más recientemente, ¿no? La inteligencia artificial, los sistemas inteligentes, mejor dicho, ¿no? Los sistemas que generamos aplicando técnicas de inteligencia artificial son agentes ciberfísicos. Esto es un concepto bastante abstracto a lo mejor si queréis, pero básicamente es un software capaz de percibir el entorno, o sea, digamos, tener conexiones con sensórica, ¿no? Que permiten monitorizar el entorno, ¿vale? Entonces, según la disciplina de agentes inteligentes, los sistemas inteligentes son agentes ciberfísicos que perciben el entorno, que pueden razonar acerca de en qué situación se encuentran o en qué contexto están, ¿vale? En base a ello, planificar qué acciones tendrían que ejecutar, ¿vale? Y ejecutarlas, ¿no? Digamos, actuar posteriormente analizando cuál ha sido el resultado de esas acciones, ¿vale? Y con el objetivo de tener un proceso de mejora continua, ¿no? O de secuencia de actuaciones, ¿no? O de secuencia de comportamientos para al final llegar a conseguir un objetivo, ¿no? Que es que se le ha encargado normalmente, ¿no? Digamos, lo que le has pedido, ¿vale? Además, estos sistemas de agentes inteligentes son capaces de interaccionar con otros sistemas, ¿no? Generalmente a esto se le llama herramientas. Digamos, los sistemas de agentes inteligentes pues son capaces de utilizar buscadores, navegadores, pues pueden lanzar consultas con pruebas de datos, pueden interactuar con otros sistemas más clásicos, herramientas, ¿vale? Y esto lo pueden hacer en cada una de esas fases, ¿no? Pueden lanzar consultas en la fase de percepción del entorno para identificar en qué situación se encuentran, ¿no? Pueden lanzar algoritmos de la familia o sea, pueden lanzar modelos, mejor dicho, modelos de aprendizaje automático para lanzar predicciones, ¿no? O identificar si están en una situación de anomalía. Pero que empezamos aquí a componer piezas y se lía bastante la cosa. Pueden interactuar con otros sistemas, ¿no? Pueden interactuar con otros sistemas inteligentes, ¿no? O con otros agentes inteligentes, y aquí de nuevo como que se eleva el discurso porque si son inteligentes, pues ni siquiera yo tengo que especificar cómo funcionan, ya entre ellos que se apañen, ¿no? Eso es un poco la teoría. O también, como no, pues pueden interactuar con personas, ¿vale? Y en este caso, particularmente con personas utilizando el lenguaje natural, ¿no? Entonces, este concepto que es aquí súper bestia, muchas veces lo estamos materializando en el típico asistente virtual, ¿no? De eso,
que te ayuda a completar un proceso de negocio, ¿no? O ahora, pues eso, que está tan de moda los RAGs, ¿no? O los sistemas de búsqueda de documentación con semántica, ¿no? Con inteligencia aumentada, ¿no? Con clasificación de textos, ¿vale? Al final no deja de ser, pues eso, sistemas que podrían emular un comportamiento humano, como si se lo pidieras a otra persona. Y además este tipo de agentes pues ya incluso abren un poco el espectro de dominios de aplicación. Los anteriores también, ¿eh? El aprendizaje automático se aplica también para clasificación de imagen o para propios modelos de lenguaje, ¿no? Para clasificación de texto. Pero que digamos que estos agentes, este concepto de agente inteligente, pues está yendo como más allá, ¿no? Y está utilizando, pues eso, incluso hay agentes inteligentes basados en modelos de lenguaje, ¿no? O similares, ¿vale? O se están utilizando, pues ya más en sistemas, pues como coche autónomo, ¿no? Como robots, ¿no? O donde ya, digamos, hay un comportamiento activo, ¿no? Digamos que no solo nos va a asistir para la toma de decisiones, no solo va a extraer conocimiento, sino que también va a llegar a actuar, ¿no? Va a llegar a tomar decisiones para nosotros, ¿vale? Todo el mundo de los modelos de lenguaje, pues también un poco entra aquí, ¿no? Casi todos los modelos de lenguaje ya tienen este comportamiento agéntico, ¿no? Tú le pides que te resuelva un determinado problema y él se va buscando la vida ahí para encontrar la solución, ¿no? El ChatGPT últimas generaciones, pues ya incluso te aparece las consultas que está haciendo, ¿no? O cómo está resolviendo esa consulta que tú le has dado, ¿no? En base a preguntar a varias cosas, llamar a no sé qué sitio web, filtro no sé cuánto, voy a intentar hacer no sé qué, ¿no? Pues supongo que habéis visto esa dinámica, ¿vale? Como os digo, estos son dos visiones de la inteligencia artificial, pero que un poco demuestran esa capacidad tan potente de cara a utilizarlos en procesos de innovación, ¿no? En general, digamos, este dominio de tecnología de inteligencia artificial, Big Data no estoy haciendo tanto hincapié en la tecnología, pero al final es el soporte de la inteligencia artificial. O sea, es lo que nos va a permitir manejar grandes volúmenes de datos, ¿no? Y para hacer esos entrenamientos y hacer esas extracciones de conocimiento, ¿no? Van ligados, realmente. Entonces, bueno, en general, digamos que estas tecnologías nos van a permitir innovar en entornos en los que hay incertidumbre, ¿no? ¿Y por qué funciona tan bien en esos entornos? ¿No? Pues, digamos, ¿por qué, ¿no? ¿Por qué es tan complicado desarrollar sistemas cuando estamos en un entorno de incertidumbre con aproximaciones tradicionales y tan sencillo cuando programamos con inteligencia artificial? Pues porque la incertidumbre es la base de la inteligencia artificial. O sea, es el principio fundamental de la extracción de conocimiento con la inteligencia artificial, ¿vale? Dentro de las distintas aproximaciones de inteligencia artificial, eh, la base, ¿no? Las fundamentales, pues son la lógica difusa, la ingeniería del conocimiento, las redes semánticas, ¿no? Los procesos de toma de decisiones encadenadas, ¿no? La probabilidad encadenada, ¿no? De los valles, ¿no? Digamos, todos los fundamentos matemáticos, teóricos, conceptuales, donde lo que se intenta es manejar la incertidumbre, la variabilidad, ¿no? La aleatoriedad, ¿vale? Y por eso en esos dominios destaca, ¿no? Por eso en esos dominios genera como esa potencia, esa capacidad adicional, ¿vale? La base de la inteligencia artificial es el grado de pertenencia, ¿vale? Esto es un ejemplillo clásico, ¿no? Donde se diferencia entre las aproximaciones clásicas de la estadística probabilística con respecto a lo que es la inteligencia artificial, ¿vale? Según
probabilidad clásica, la estadística clásica, lo que es la lógica booleana, ¿vale? Un mensaje de esta botella es potable al 80%, según la estadística, según la probabilidad, ¿no? Lo que significaría es que si tengo 10 botellas al 80% potables, 8 son potables y 2 son tóxicas, ¿no? O me moriría, ¿vale? Esto es la lógica estadística clásica booleana, la de los algoritmos deterministas, la de la programación clásica, ¿no? Según la lógica difusa, según la aproximación de grado de pertenencia a la inteligencia artificial, cuando decimos que esta botella es potable al 80%, ¿vale? Lo que estamos diciendo es que tiene algún bichillo ahí, ¿no? Digamos, o sea, es casi potable, ¿no? No es que tenga 8 buenas y 2 malas, es que son, pertenecen, ¿no? Tienen un grado de pertenencia del 80% a ser una botella potable, pero, ojo, porque hay un 20% ahí de incertidumbre, ¿no? Digamos, hay un margen ahí de incertidumbre, ¿no? Entonces, esta idea de no ser determinista, ¿no? De no ser blanco o negro, es lo que permite modelar escenarios inciertos, ¿no? De situaciones variables, ¿no? Otro ejemplo clásico es cómo modelar la sensación de calor o de frío. O sea, a lo mejor para mí 25 grados es calor y para otra persona es frío. Entonces, ¿cómo modelas eso? ¿No? ¿Cómo estableces reglas de negocio en entornos en los que hay incertidumbre? ¿No? Pues a lo mejor para mí empieza a hacer frío a partir de 18 grados y para ti a 20, ¿no? Pues bueno, hay que ver la forma de describir, ¿no? De forma difusa, pues bueno, con 20 grados yo estoy a un 80% de frío, ¿no? Pero como grado de pertenencia, no como estadística, ¿vale? Bueno, al final es un poco por centrar por qué estas tecnologías tienen esa capacidad de describir la incertidumbre, y es porque es nativo, es la propia, es el fundamento de las tecnologías. En otro slide clásico, ¿no? O de otra forma de contar esto de forma clásica es en relación con el aprendizaje automático, es en programación tradicional, ¿no? Yo puedo especificar de forma muy clara restricciones de negocio tipo, si recibo un pedido con más de 10 unidades, lo voy a pasar a un flujo de aprobación, porque quizás son demasiadas unidades, ¿no? Y antes de lanzar ese pedido a producción. Esto es una regla de negocio que se puede implementar de una manera muy clara, muy sencilla, con un lenguaje de programación clásico, ¿no? Pero claro, ¿cómo digo? Si te llega un pedido fraudulento, descártalo, ¿no? Fraudulento, ¿esto qué es? ¿No? O sea, es calor, más o menos potable. Cuando hablamos de conceptos que tienen una cierta incertidumbre, ¿no? Que no son fáciles de describir o que no tienen unas reglas de negocio conocidas, pues ahí es donde aplica la inteligencia artificial, porque es nativo, porque es la forma en la que se describen estos sistemas, ¿vale? En un sistema de aprendizaje automático, yo le voy a pasar datos, le voy a pasar qué respuestas tendría que obtener y él va a extraer las reglas de negocio. O sea, yo le voy a decir, mira, esta transacción es fraudulenta, esta no, esta sí, esta no, esta sí. Y a base de ejemplos, ¿no? Cuando le dé 1 millón de transacciones o de pedidos, ¿no? Etiquetados, al final él acabará extrayendo cuál es la regla de negocio que identifica un pedido como fraudulento, ¿vale? Y la cosa es lo que os decía antes, a lo mejor a mí me interesa más saber cuándo un pedido es fraudulento que el propio sistema automático de clasificación de pedidos. Pues si tú me dices que los pedidos fraudulentos son los que entran entre las 12 y la 1 de la mañana, pues a lo mejor yo apago mi sistema de 12 a 1 de la mañana, ¿no? A lo mejor no es tan importante el que sea capaz de reconocer en tiempo real un pedido fraudulento como identificar
cuáles son las características típicas de un pedido fraudulento, porque me va a permitir tomar decisiones más efectivas, ¿no? Con las que obtener un mayor valor, ¿no? Una ventaja competitiva, ¿no? Volvemos al concepto de ventaja competitiva. Vale, entonces, ¿cómo se desarrollan este tipo de sistemas? Y vamos ya hacia lo que es la última parte de más orientada a cómo se implementa este tipo de innovación, ¿no? En programación clásica, ¿no? El desarrollo de sistemas software clásicos, seguimos unos procesos de desarrollo, ¿no? Unos modelos de proceso de análisis, diseño, implementación, prueba, ¿no? Y se puede ir a distintas metodologías, pero modelos de proceso, pero todas ellas están basadas en la funcionalidad, ¿no? Digamos, al final lo que perseguimos es dar soporte a unos casos de uso, ¿no? O unas funcionalidades que me solicitan mis usuarios. En la programación en inteligencia artificial, ¿no? O en el ámbito de la inteligencia artificial, la innovación en inteligencia artificial, lo que se utiliza es como proceso es el ciclo del dato, ¿vale? ¿Y esto qué es? Esto es las distintas etapas por las que transita un dato desde el origen en el que se genera hasta convertirse en valor, ¿no? Hasta convertirse en el origen de la toma de decisiones, ¿no? Hasta ser el que genera esa ventaja competitiva, ¿no? Entonces, en proyectos de innovación o en general, en proyectos de inteligencia artificial, Big Data, tenemos que analizar cuáles son los orígenes de datos, que pueden ser muy diversos, ¿no? Desde imagen, vídeo, audio, eh, por supuesto datos tabulares en tiempo real, en lotes, eh, aquí en tamaños inmensos o muy poco frecuentes. Hay que trabajar esa etapa de orígenes de datos. Esos datos se tienen que llevar a algún tipo de repositorio central especializado en extracción de conocimiento, y ahí es donde entra en juego el Big Data, ¿no? Al final tenemos que desarrollar procesos de extracción, ¿no? De carga, pues lo que son las ingestas de datos que los lleven a repositorios heterogéneos, ¿no? Con capacidad de procesamiento de datos heterogéneos, Big Data, ¿vale? Y sobre esos repositorios vamos a aplicar las técnicas de inteligencia artificial, ¿no? De extracción de conocimiento, vamos a generar modelos, vamos a generar los motores de predicción, de descripción, de prescripción, ¿no? Y a partir de ahí vamos a hacer la ingeniería de software y vamos a generar sistemas inteligentes, herramientas con capacidades de visualización, ¿no? Con capacidades de interacción con el usuario, agentes inteligentes a lo mejor, o herramientas web simplemente en las que mi listado de clientes me marca en rojo aquellos que les está pasando algo, ¿vale? Al final esta es la secuencia que, como os digo, está centrada en el dato, más que en la funcionalidad, ¿vale? Y al final, bueno, pues al final esto es un poco lo que venía a representar ese subtítulo de la presentación, ¿no? De cómo ir de los datos a la ventaja competitiva. Bueno, al final los datos son la materia prima en estas tecnologías, ¿no? O sea, como veis, al final, o bien porque estoy haciendo aprendizaje automático o porque estoy haciendo cualquiera de las técnicas de extracción de conocimiento, el dato es el núcleo, ¿no? El dato es el origen, ¿vale? Y es lo que, por tanto, es lo que me va a permitir generar esa ventaja competitiva, ¿vale? Ahora, de nuevo, ¿no? Solo van a generar ventaja competitiva si modificamos nuestro negocio, ¿vale? Si aplicamos cambios en nuestro negocio, ¿no? Si no, pues básicamente va a ser una prueba de concepto, ¿no? Una, un experimento de laboratorio, ¿no? Lo que me decía el ejecutivo. La secuencia es dato, modelo que describe las reglas de negocio, acciones que vienen prescritas o recomendadas por nuestros modelos o incluso que toman de forma autónoma los agentes inteligentes para cambiar el proceso, ¿no? Para cambiar nuestra toma de decisiones y generar un impacto económico. Esa es la línea argumental, ¿vale? Insisto, si no
modificamos nuestras estructuras, nuestros procesos, lo único que estamos haciendo es medir más, medir mejor quizás, ¿no? Bueno, sacar conclusiones quizás con criterios más objetivos, pero no estamos generando una ventaja competitiva, no se va a sostener en el tiempo, no vamos a estar obteniendo mejores resultados que la competencia, ¿vale? Y aquí, digamos, o sea, es como una fase un poco de, igual estoy llorando, ¿no? O sea, igual estoy como eso, pidiendo por favor que hagamos cosas serias. A veces la innovación se utiliza, especialmente en este ámbito, como para aparentar, ¿no? Como, "Buah, oye, tengo un crack, ¿no? He hecho un agente inteligente". Bueno, vale, qué moderno eres, ¿no? Sales en la prensa ahí, el titular, ¿no? Incluso a veces lo dices por como actitud amenazante, ¿no? De, oye, que yo ya tengo agentes inteligentes, ¿no? En realidad, a ver, la innovación placebo que digo yo, ¿no? Esto es una cosa que en el mejor de los casos, va a producir una mejora inmediata, ¿vale? Pero es que si no llevas eso a entorno productivo, si no modificas tus estructuras, esto no se sostiene en el tiempo. O sea, tú puedes hacer un chatbot, pero si no lo introduces en tus procesos de negocio, si no modificas tu forma de tu modelo de negocio, pues no va a modificar nada, todo va a seguir igual, ¿vale? Cuando salgas en las noticias te van a comprar un mogollón ese día, pero al día siguiente se van a olvidar y no van a tener ningún efecto, ¿vale? La innovación requiere cambios en la estructura, ¿vale? Y entonces es cuando se consigue la ventaja competitiva sostenida, ¿vale? Eh, Porque además esto te va a permitir eh, soportar cambios de contexto, ¿no? O sea, ahora aparece esta tecnología, la introduzco en mi proceso. Ahora sale esta otra, la introduzco en el proceso, ¿no? Digamos, va a generar una dinámica de innovación que te va a mantener siempre en ese entorno de ventaja competitiva, ¿vale? Eh, Claro, esto requiere foco, requiere capacidad, compromiso, inversión, ¿no? Dedicación, y ahí es un poco donde empiezan los problemas, ¿no? El, Según parece, según dicen, ¿no? Según cuando llaman por teléfono, ¿no? El 70% de las organizaciones, este estudio es de hace un par de años o así, sí. Hace 2 años, el 70% de las organizaciones ya habían implantado la inteligencia artificial en su proceso, ¿no? Y, y ya, bueno, con el 70% de IA generativa, ¿no? Incluso. O sea, eh, ya todos en el departamento de marketing, todos teníamos inteligencia artificial, ¿no? Ya estábamos produciendo productos, estamos desarrollando productos basados en la realidad cruda, ¿no? Es que muy pocos proyectos de inteligencia artificial llegan a tener a entorno productivo, a aplicarse de verdad en los procesos de negocio, a modificar la estructura, a modificar los modelos de negocio, ¿no? Entonces, recientemente MIT, ¿no? Que es una entidad independiente, ¿no? No estamos hablando de otras consultoras que han publicado informes muy diferentes, ¿vale? MIT dice el 95% de los proyectos que inician como un piloto nunca llegan a producción, nunca se llegan a implantar. Solo un 5% de los proyectos tienen éxito, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Pues muchas veces por falta de madurez en los datos, ¿no? Hemos dicho, los datos son la materia prima, entonces hay que cuidar los datos, ¿vale? Tenemos que tener ejemplos de lo que queremos resolver, ¿no? Tenemos que ser capaces de guardar las características del entorno en el que se produce nuestro negocio, ¿vale? No vale con he comprado a este precio. No, he comprado a este precio, mis competidores han comprado a este otro precio, me estaban ofreciendo estos precios, ¿no? Si hubiera comprado en lote, habría tenido este precio. O sea, hay que tener toda la foto de la situación. Si no, la inteligencia artificial tiene mucha capacidad de extracción de conocimiento, pero no es una bola de cristal, no es magia, ¿vale? Es aprendizaje, es extracción de conclusiones, es
estadística muchas veces, ¿vale? Entonces, datos, contexto, ¿no? Histórico, detalle, esto es clave, ¿no? En la innovación en inteligencia artificial, ¿vale? Y para para llegar a ser capaces de generar ventaja competitiva. Otra gran barrera es la propia brecha tecnológica, ¿no? El ser capaces de, con recursos propios, desarrollar este tipo de sistemas inteligentes, ¿no? Las organizaciones, pues bueno, tienen personal, pero no pueden estar capacitándose, no pueden estar aprendiendo todo lo que sale en el mercado, ¿no? Tienen un foco, tienen un tipo de tarea, ¿no? De desarrollo. Entonces, claro, el poder llegar a implantar este tipo de soluciones en entornos productivos de manera, digamos, continua, ¿no? Y mantenerlas y evolucionarlas requiere una capacidad técnica, tecnológica, que no está al alcance de todas las organizaciones. No estoy hablando de que no se puedan aprender, porque digo que no puedes dedicar tus recursos a aprender cualquier cosa que sale, ¿no? En cualquier momento, ¿vale? Entonces, claro, eso es una brecha, ¿vale? Y ahí, obviamente, la propuesta, digamos, o la recomendación es dotarse de proveedores de servicios especializados en este tipo de tecnologías, ¿no? O sea, no pongas a tus técnicos a aprender inteligencia artificial al máximo nivel de detalle. Enseñarles los conceptos necesarios para poder gobernar la inteligencia artificial y poder interlocutar con proveedores de servicios especialistas en inteligencia artificial, ¿no? Y luego la, el, el enfoque incorrecto en cuanto a cuál es mi problema de negocio y que aplique al uso de la inteligencia artificial. O sea, esto es un poco también lo que comentaba antes. O sea, muchas pruebas piloto, muchas pruebas de viabilidad, muchos proyectos iniciales están mal enfocados. O sea, intentas resolver con inteligencia artificial algo que tiene una mejor solución con otra cosa. El resultado va a ser malo, o sea, la experiencia va a ser mala, vas a obtener un mal desempeño, te va a costar el doble que si lo hubieras hecho con otra tecnología, vas a tardar más. Hay que centrar el enfoque, ¿no? Porque si no es matar moscas a cañonazos, ¿vale? Entonces, eh, un poco esto lo he pasado antes por encima, ¿no? A la derecha os he puesto una gráfica, ¿vale? Que si nos fijamos en la, en el detalle, ¿no? En la cita, esto es un informe de 1979, ¿no? La gráfica de la derecha, digo, ¿eh? En el 79 se hizo, por parte del gobierno de Estados Unidos, se hizo un informe de cómo estaban funcionando los contratos de desarrollo de software tradicional, ¿no? Y lo que decían era pues que solamente el 5% del software que se producía en el 79 tenía éxito, llegaba a utilizarse, ¿vale? De hecho, solamente el 2% del software que se producía en el 79 se utilizaba tal cual por parte del cliente, ¿vale? De hecho, o sea, es bastante más fuerte porque el 30% del software que se producía en el 79 se pagaba, pero nunca llegaba a entregarse por parte del proveedor. O sea, ni siquiera se entregaba, ¿vale? El 50% no se utilizaba. Pues es que esa es la misma situación que estamos viviendo ahora en el entorno de la inteligencia artificial. Muchos proyectos de desarrollo fracasan, no se utilizan nunca, no llegan a entregarse, ¿vale? Solamente una pequeña proporción de software basado en inteligencia artificial realmente se utiliza, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que de verdad es una palanca para activar esto? Pues lo mismo que ocurrió en el 79, las metodologías, ¿no? Los procesos de desarrollo, ¿no? El ordenar el proceso, ¿vale? En minería de datos clásica se han definido pues, metodologías de desarrollo, son estándares de la industria, ¿no? Hay una forma de trabajo estándar que hay que seguir, ¿vale? Hay que entender el negocio, hay que comprender qué datos tenemos, ¿no? Hay que prepararlos, hay que generar modelos. Aquí hay un bucle, ¿no? Esto es iterativo incremental, ¿vale?
los modelos se tienen que evaluar, se tienen que desplegar en producción. Hay una serie de etapas que hay que seguir, ¿vale? En particular, y esto genera una barrera bastante importante, a día de hoy, los proyectos de inteligencia artificial necesariamente tienen que seguir un modelo en espiral. Un modelo en espiral lo que persigue es obtener versiones cada vez más próximas a nuestro objetivo, ¿no? Pero contempla la posibilidad de que en un momento dado se aborte el proceso, ¿vale? A lo mejor sin llegar al objetivo final, ¿vale? Lamentablemente, esta tecnología está en un estado de madurez que todavía no nos permite garantizar que vamos a tener éxito siempre. Esto es algo que hay que asimilar, ¿vale? Y tú cuando te planteas entrar en un proyecto de inteligencia artificial, tienes que estar, digamos, dispuesto a que aquello no termine, no se entregue, ¿no? Y entonces, ¿eso para qué? Pues para que tú los objetivos que plantees sean realizables, sean realistas. Y entonces garantizas que al menos vas a poder hacer algún tipo de uso de ese modelo. Esto tiene que ver con lo que os decía antes de, oye, mira, a mí a lo mejor el modelo como tal no me interesa, pero si tú me puedes llegar a decir cuáles son las características influyentes en que un cliente me compre o no me compre, a mí ya me vale, ¿no? Me voy a meter en ese proceso de innovación, ¿no? En inteligencia artificial, porque eso seguro que lo vas a poder hacer y eso ya me vale. Luego, oye, si llegamos a construir un modelo al cual yo le paso las características de mi cliente y me dice me compra o no me compra, pues vale, guay. Mejor, lo integraré en mi proceso productivo y, oye, cuando entre el cliente en la tienda, le hago una foto y me sale una pantalla verde o roja y directamente mando allí a alguien para que lo atienda porque me va a comprar o paso de él porque no me va a comprar. Vale, guay. Pero, como digo, si ya solo con que me digas cuáles son las características influyentes me vale, pues vamos adelante, ¿no? Me arriesgo, ¿vale? No sé si estoy llegando a transmitir, ¿no? La idea, ¿vale? Pero el punto es ese, es modelo en espiral para estructurar los procesos, ¿vale? Los procesos de aprendizaje son los pasos son muy claros, pero todavía a esto se le llama ciencia de datos, pero se le llama ciencia de datos porque es método científico, es prueba-error. O sea, el proceso, el ciclo de vida de un desarrollo de un modelo de inteligencia artificial es un bucle, es una iteración. Tengo que ir probando algoritmos para ver si extrae conocimiento o no. No extrae conocimiento, pruebo otro, pruebo otro, pruebo otro. Claro, pruebo otro, tiempo, horas, ¿no? El proveedor te va a decir, necesito 500 horas más, hostia, pues si me sale a 100 euros la hora, no me cabe en el presupuesto, ¿no? En eso es en lo que nos estamos metiendo, ¿vale? Y sobre todo también el método, la metodología, ¿no? ¿Quién hace qué, cómo, cuándo, con qué herramienta, por qué, ¿no? ¿Para qué? ¿Vale? Eso es algo que tenemos que fijar de antemano, porque si no, estamos destinados a fracaso, ¿vale? Esta figura es exactamente la misma que en ingeniería de software. Es un desarrollo de software, solo que la técnica está basada en la incertidumbre. Eso es una conclusión a la que he llegado yo. Seguramente podéis estar de acuerdo, ¿no? Seguro. El soporte metodológico es MLOps, ¿vale? Es una variante de DevOps, que es un poco la propuesta que se está utilizando, ¿vale? El, combina las etapas de desarrollo con las de operaciones o puesta en producción, pero centrado en los datos, ¿vale? En la recopilación de datos, la limpieza, la transformación, el, el propio proceso de entrenamiento de los modelos, ¿no? La evaluación de esos modelos, ¿vale? Y da un soporte de planificación en la propia codificación, la puesta en producción, ¿no? Entonces, es un poco digamos, como por dónde tendríamos que entrar si quisiéramos implementar de forma sistemática soluciones basadas en inteligencia artificial en mi organización, pues tendríamos que empezar a mirar por aquí, ¿vale? Y ya para terminar, ¿no? Porque al final siempre pues una imagen vale más que 1000 palabras. He hecho un pequeño aquí juego
cómo podría ser un proceso de innovación basado en inteligencia artificial y que de alguna manera recorre como estas dudas, ¿no? ¿Qué queremos mejorar? ¿Cuál es la causa que produce ese problema que queremos mejorar? ¿Cómo se está produciendo esas causas? ¿Para qué estamos haciendo todo esto? ¿Cuándo conviene hacerlo? ¿Dónde? ¿No? O quién es el participante fundamental, ¿vale? Y para eso, digamos que he imaginado, lo baso en un escenario en el que nuestro objetivo, somos un supermercado, una cadena de supermercados, queremos tener el pan listo a las 8 de mañana, que es cuando vienen mis clientes a comprar, y eso me implica pues que tengo que adelantar los horarios de los trabajadores de horno, ¿no? Y eso va a generar un clima laboral chungo. Tengo que garantizar mi reputación, ¿no? Mi cadena de supermercados se caracteriza por la garantía de frescura, por la disponibilidad del producto, nunca rompo stock. Y todo eso va en contra del margen, ¿vale? Con lo cual, podría lanzar un proceso de innovación que me llevaría por un conjunto de victorias y fracasos, ¿no? Pero, digamos, tendría que centrar en qué quiero resolver, ¿vale? Cuál es la causa que genera el defecto, ¿no? O el punto de mejora, cómo hacerlo, ¿no? Realmente para qué estoy haciendo este proceso de innovación, cuándo es el mejor momento, ¿no? Dónde se producen esas decisiones y sobre todo quién las toma, ¿vale? Y ahí, por ya completar el título de la presentación, los directivos tienen mucho que decir en este punto, ¿no? Tienen que apoyar las iniciativas, ¿vale? Estoy muy cerca del tiempo, así que sí que quería dejar espacio por si tenéis alguna duda, comentario, pregunta y eso es todo. Muy bien, pues muchas gracias, Manuel. Si hay alguna duda, o podéis intervenir directamente o a través del chat, como queráis. Y si no la hay, pues eso es que Manuel lo ha dejado todo muy claro. Y, y nada, como os he indicado, la presentación y el vídeo lo tendréis en la publicación en nuestra web, en la publicación de la sesión, y cualquier cosa estamos en contacto. Pues parece que no hay ninguna consulta. Está bien, Muchas gracias, Manuel, por tu participación. Seguro que este tema nos acompañará durante mucho tiempo. me alegro. Mira, te da las gracias, Leandro. Gracias, Leandro. A ti también. A vosotros. Pues nada, si tienes algo más, Manuel, si no, Hasta aquí. hasta aquí ha llegado todo. Muy Vale, bien. gracias a todos. Chao. Vale, hasta luego.